Este es el programa número 1 de la televisión humorística. ¿Sabías que la verdadera razón detrás de la salida de Don Ramón no fue el dinero, sino una mujer? Pues yo no sé de dónde nos viene lo cómico, fíjate. Ni yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera. O sea, ¿no se ha arrepentido de la decisión No, que en tomó? lo absoluto, no, al contrario, le estoy echando más ganas. Ahorita que estoy chavo todavía. No, ¿qué pasó? Esa risita no me gustó, ¿Y qué Chespirito tuvo que intervenir para que Florinda Mesa dejara en paz a Kiko? Lo que verás hoy no lo contó Televisa, ni lo muestra el documental de HBO Max. Esto es lo que realmente pasó detrás de El Chavo del Ocho, contado por quienes lo vivieron. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a dejar helado. Hola amigos, bienvenidos a Tras la Exclusiva. Hoy les contaremos algunos datos curiosos del episodio 4 de Chespirito, Sin Querer Queriendo, titulado Es que no me tienen paciencia, una de las frases más icónicas del Chavo. No tenía padres ni lujos, solo un humilde barril, un corazón gigante y, con suerte, una deliciosa torta de jamón. En el capítulo de hoy se revela el nacimiento del Chavo del Ocho y cómo se le ocurrió a Roberto Gómez Bolaños esta genialidad. Te voy a agarrar a cachetadas y te voy a dejar los cachetes, Chavo. ¿A Kiko ya se las dio, verdad? Está lleno de cachetadas en la panza, ¿verdad? Sí, En la escena inicial, vemos a doña Elsa Bolaños, madre de Chespirito, llevándolo a la estación de autobuses para enviarlo con sus tíos a Guadalajara. En su libro autobiográfico, Roberto relata que una enfermedad, cuyo nombre no recuerda, lo obligó a perder un año escolar. Al recuperarse, se mudó con su tía Emilia y su esposo. Allí pasó un año completo y cursó el primer grado de primaria en una escuela local. Aunque sus tíos lo trataron con afecto, nada aliviaba la nostalgia que sentía por su mamá y hermanos. Años después, durante una gira, se hospedó con su grupo de actores en un pequeño hotel en Guadalajara, en la Avenida de la Paz, justamente la misma calle donde habían vivido sus tíos. Al caminar por la zona, Chespirito confesó sentirse invadido por la melancolía al reconocer lugares de su infancia, como la casa de un antiguo amigo. Por eso, los recuerdos que vemos en pantalla probablemente aluden a esa experiencia que revivió de manera inesperada. Mientras conversa con Rubén en el parque, este le revela que una cadena rival le ofreció un nuevo programa como protagonista. Como vimos en el episodio anterior, esta era una estrategia de la competencia para subir su audiencia. La noticia sorprende a Roberto, quien de inmediato le pregunta qué pasará con los Chifladitos y Lucas Táñeda. Los Chifladitos era un sketch del programa Chespirito, con Roberto como Chaparrón Bonaparte y Rubén como Lucas, dos personajes verdaderamente desequilibrados. Este segmento se transmitió entre 1970 y 1971. Aunque era un sketch secundario, se volvió muy popular. Incluso, cuando Rubén regresó, se retomó muchos años después, en la segunda etapa del programa, alrededor de 1980. Tal como muestra la serie, Roberto nunca pensó en reemplazarlo. Siempre afirmó que ese papel solo podía hacerlo Rubén Aguirre. En su libro, Chespirito relata que antes de tomar una decisión, Rubén lo consultó por lealtad al programa. Ese gesto fue profundamente valorado por Roberto, quien, al igual que en la serie, le dio su bendición y le aseguró que siempre tendría un lugar con él. Como bien sabemos, Rubén terminó volviendo al equipo tiempo después. Mientras Roberto busca ideas para un nuevo sketch, aparecen 3 libros junto a él. El primero, nuevamente, es sobre Charles Chaplin, del que ya hablamos en el video anterior. El segundo se titula El alegre mundo del gordo y el flaco, un famoso dúo cómico conocido como Laurel y Hardy, que influyó fuertemente en el estilo humorístico de Chespirito. De hecho, realizó varios homenajes con sketches donde él interpretaba al flaco y Edgar Vivar al gordo. El tercer libro es sobre ciencia del lenguaje y estilo, centrado en la fraseología, la estructura oracional, la lexicología y la semántica, pensado especialmente para escritores y estudiantes de literatura. Cuando Roberto conversa con Ramón Valdés, confiesa que en su nuevo programa no quiere actores infantiles, pues cree que al crecer se vuelven personas poco comunes. Justo en ese instante, María Antonieta de las Nieves, que pasa por allí, escucha el comentario y no puede evitar intervenir. Y es que, si no lo sabían, María Antonieta comenzó su formación desde pequeña. A los 3 años estudiaba ballet y a los 6 ingresó a la Escuela de Actuación de la ANDA. Debutó como actriz a los 8 años en la película Pulgarcito de 1958, marcando el inicio de una extensa trayectoria en cine y televisión. Además,
Tuvo una destacada carrera como actriz de doblaje. Prestó su voz a personajes que quizás ni imaginabas, como Dorothy en El Mago de Oz, Lucero en Los Supersónicos, Merlina en Los Locos Adams, y más recientemente, dio voz a Vanellope en Ralph, el Demoledor, actuación que fue ampliamente comentada por su gran parecido con la voz de la Chilindrina. Volviendo al tema de Rubén, su salida fue clave para que naciera el Chavo. Como Roberto se negó rotundamente a reemplazarlo, argumentando que la audiencia ya estaba muy identificada con su imagen, prefirió eliminar el sketch de los chifladitos antes que sustituir al actor. Esta decisión lo obligó a poner en marcha su creatividad, y fue así como surgió su producción más icónica. En su autobiografía, Chespirito relata que pasó casi 3 días completos intentando hallar una solución, pero la inspiración simplemente no aparecía. Para salir del apuro al menos durante una semana, decidió escribir uno de esos sketches independientes, sin continuidad temática, utilizando material que había sobrado de otro sketch que había escrito unas semanas antes y que había gustado bastante. Este trataba sobre un niño humilde que deambulaba por un parque y tenía un pequeño conflicto con un vendedor de globos. El niño fue interpretado por Chespirito y el vendedor por Ramón Valdés, como vemos reflejado en una de las escenas del episodio. Como el resultado fue bastante favorable, repitió la fórmula usando material similar. El sketch tuvo tan buena aceptación que, apenas un par de semanas más tarde, decidió bautizar al personaje como el Chavo. Roberto menciona en su libro que jamás intentó que el público creyera que él era un niño, sino que aceptaran a un adulto haciendo el papel de uno. Un desafío nada fácil, ya que los referentes previos eran variantes del famoso Pepito, un niño que actuaba con picardía de adulto, mientras que el Chavo era ingenuo, noble y genuinamente infantil. Según su hija, Marcela Gómez Fernández, muchos de los gestos y movimientos del Chavo los tomó de ella y de sus hermanos cuando eran pequeños. Esa inocencia es, para Roberto, lo que hizo que el personaje se robara el corazón del público. Un cariño que también se extendió al resto del elenco que, poco a poco, fue formando el universo del programa. Antes de iniciar formalmente el show, Chespirito necesitaba reunir a un grupo de actores para los distintos roles. De entrada, ya contaba con 2 figuras clave con quienes había trabajado recientemente. La primera era María Antonieta de las Nieves, quien interpretaría a la Chilindrina, una niña traviesa, con pecas, líder de las travesuras y muy lista, que estaba tiernamente enamorada del Chavo. El nombre del personaje fue inspirado en el tradicional pan dulce mexicano, cuyas bolitas de azúcar recordaban a las pecas del personaje. Cabe destacar que María Antonieta también dio vida a Doña Nieves, la bisabuela de la Chilindrina, algo que logró gracias a su talento como actriz de doblaje, que le permitía cambiar su voz entre una niña y una anciana sin esfuerzo. En una entrevista con Jordi Rosado, María Antonieta reveló que ya había interpretado a una niña en un sketch anterior de Chespirito, por lo que ya tenía listo el disfraz. Lo armó inspirándose en el show estadounidense Mis Adorables Sobrinos, donde ella había doblado las voces de los 2 protagonistas, de la niña tomó las coletas y se quitó un diente, del niño las pecas, y de la señora Beasley, la muñeca, los lentes cuadrados. Incluso se vendaba el pecho para verse más infantil. El segundo actor era Ramón Valdés. Roberto cuenta que lo conoció 2 años antes, durante el rodaje de la película El Cuerpazo del Delito, donde pudo notar el carisma natural que desbordaba. Desde entonces supo que debía integrarlo a su equipo como Don Ramón, un personaje que describía como uno de esos individuos que esconden sus carencias tras una simpatía arrolladora. Era flojo, sin mucha educación, pero con una chispa única que lo ayudaba a salir de líos como no pagar la renta. Lo curioso es que Ramón no tenía que actuar mucho, literalmente, él era Don Ramón. En varias entrevistas, sus expresiones, forma de hablar y gestos eran exactamente los mismos que su personaje. Era el mismo, con todo y sus frases memorables. ¿Cómo eran ustedes cuando niños o por qué todos se dedicaron a la actuación? Bueno, mira, yo creo que eso se lo debemos a nuestros managers, a nuestros papás. Nuestros papás fueron muy alegres y fueron muy unidos. No sé si es porque hayamos sido más hermanos. Fuimos 9 en total, fuimos 8 hombres y una mujer. Entonces yo creo que entre los hombres nos unimos más. Y no sé, esas uniones sirvieron para hacer fiestas y ser, pues no sé, la sangre ya viene de los padres, yo creo, pues, eran muy relajientitos. Y pues no, nosotros no hemos estudiado nada, entonces, pues yo no sé de dónde nos viene lo cómico, fíjate. Ni yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera. O sea, ¿no se ha arrepentido de la decisión No, que en tomó? lo absoluto, no, al contrario, le estoy echando más ganas. Ahorita que estoy chavo todavía. No, ¿qué pasó? Esa risita no me gustó,
A partir de ahí, el resto del elenco fue sumándose. Tal como lo muestra la serie, Chespirito conoció a Carlos Villagrán en una fiesta en casa de Rubén, donde ambos hacían un número de ventrílocuo con su muñeco, algo que hizo reír mucho a Roberto. Antes de eso, Villagrán había hecho apariciones menores en un programa conducido por Rubén, pero Chespirito no lo había visto actuar formalmente hasta entonces. En su libro narra que, al verlo interpretar al muñeco Pirolo, se preguntó cómo funcionaría un personaje con esas características como contraparte del Chavo. Así nació la idea de un niño rico, caprichoso y berrinchudo, todo lo contrario al humilde Chavo. Esa idea fue el germen para crear al personaje de Federico, nombre que eligió como un guiño, ya que incluía la palabra rico, en alusión directa a una de sus principales características. Sin embargo, sería conocido cariñosamente por todos como Kiko. En distintas entrevistas, Carlos Villagrán ha revelado que muchos de los detalles más memorables de Kiko fueron ideas suyas. Todo comenzó cuando fue al departamento de vestuario y encontró el clásico atuendo de marinero. Para disimular sus entradas pronunciadas, optó por una gorra, y de allí nacieron los famosos cuernitos, que en realidad eran mechones de su propio cabello, no parte del gorro. El llanto exagerado del personaje lo creó tras imitar a un perico, y los cachetes inflados los perfeccionó desde niño, imitando a un tío suyo. Las frases icónicas como chusma, chusma, o cállate, que me desesperas, también salieron de su espontaneidad. Sin embargo, para que Kiko funcionara dentro de la vecindad, necesitaba una figura adulta que justificara su comportamiento mimado y caprichoso. Fue entonces cuando pensó en Florinda Mesa, quien ya colaboraba con Chespirito en algunos sketches, aunque aún no era un personaje fijo. Tal como se muestra en la serie biográfica, Roberto Gómez Bolaños la conoció cuando cruzó por error el set del programa cómico Media Naranja, protagonizado por Fernando Luján. Justo al pasar, Florinda estaba interpretando un monólogo lavando ropa en el patio de una vecindad. A Roberto le impresionó su actuación natural, y esa escena inspiró el momento recreado en la bioserie, con ella lavando ropa. En redes sociales, este detalle ha causado controversia. Muchos usuarios han comenzado a compararla con Carla Panini, famosa por el programa Las Lavanderas, junto a Carla Luna, su supuesta mejor amiga, a quien terminó traicionando sentimentalmente. Por este escándalo, Panini se ganó el repudio de todo México. Ahora, con lo que ha salido últimamente sobre Florinda Mesa, muchos la han apodado la Panini original, provocando una oleada de críticas en redes. Volviendo a lo importante, Chespirito relata en su libro que Florinda no tuvo reparos en usar su propio nombre para el personaje ni en modificar su imagen para dar vida a una mujer mayor, desaliñada y sobreprotectora con su hijo Kiko. Y sin ánimo de ser mal pensados, la manera en que Roberto describe aquel primer encuentro deja ver que el flechazo fue instantáneo, tal como se refleja en la serie. Cabe señalar que Florinda también interpretaría a la Popis, la sobrina de Doña Florinda, expandiendo así su participación en el universo del Chavo del Ocho. Para interpretar al dueño de la vecindad, Chespirito buscaba a un actor con gran presencia escénica. Su primera opción fue Nacho Brambila, quien finalmente le recomendó a Edgar Vivar. En ese momento, Edgar solo hacía comerciales, como también se retrata en la serie. Lo curioso es que, además de ser actor profesional, Edgar también es médico clínico egresado de la UNAM. Chespirito lo describió como un artista cuyo peso físico estaba por debajo de su peso actoral, un elogio a su enorme talento. Incluso lo consideró el mejor actor de su elenco. El personaje del señor Barriga no era solo el casero frustrado por el cobro de la renta, sino también blanco de las travesuras de los niños, especialmente del Chavo. De ahí nació la célebre frase, tenía que ser el Chavo del Ocho. A pesar de su carácter regañón, el señor Barriga escondía un corazón noble. Aunque iba a cobrar, muchas veces terminaba perdonando las deudas. Edgar tenía apenas 21 años cuando ingresó al programa, pero debía interpretar a un hombre en sus 40. Para lograrlo, se inspiró en el casero de su edificio, a quien describía como muy serio pero de buen corazón. Más adelante, también interpretaría a Ñoño, su hijo dentro de la serie, con un gran parecido físico. Angelines Fernández fue la actriz con mayor trayectoria del grupo. Había trabajado junto a figuras como Arturo de Córdoba y Cantinflas, demostrando gran talento para la comedia. Al igual que Florinda, aceptó transformarse radicalmente para dar vida a Doña Clotilde, más conocida como la Bruja del 71, apodo que le pusieron los niños por su comportamiento misterioso. Y es que, llamarse Doña Clotilde,
tener un perro llamado Satanás y suspirar por don Ramón no la ayudaban mucho con su reputación. Doña Clotilde era una mujer solitaria y enamorada, que siempre encontraba formas tiernas, y algo desesperadas, de cortejar a don Ramón, a quien llamaba cariñosamente Rorro. Pero él, con su estilo, siempre lograba zafarse de sus encantos. Lo curioso es que Angelines y Ramón Valdés ya habían trabajado juntos antes. En la película El Profe, protagonizada por Cantinflas, interpretaron a una pareja de esposos. De hecho, su amistad trascendió la pantalla. Paloma, hija de Angelines, reveló en una entrevista con Esteban Valdés, hijo de don Ramón, que fue su padre quien intervino ante Roberto para que Angelines se sumara al elenco del Chavo del Ocho. Y lo demás, es historia de la televisión. Como ya se mencionó anteriormente, Rubén Aguirre terminó reincorporándose al equipo de Chespirito, y poco tiempo después asumiría el papel del querido profesor Girafales, aquel estricto maestro de la escuelita de la vecindad que, a pesar de los enredos infantiles, siempre se dejaba vencer por su nobleza. Su frase más emblemática era su inolvidable ta, 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 ta. Su historia con doña Florinda era un amor a la vieja usanza, un romance lleno de respeto y galantería. Este personaje nació originalmente en los Supergenios de la Mesa Cuadrada, aunque fue perfeccionado en El Chavo del Ocho, pasando de ser un sujeto un tanto gruñón a un caballero educado y entrañable. Al igual que otros actores del elenco, Rubén compartía varias similitudes con su personaje. Ambos eran apasionados, presumidos, amantes del café y del puro, hábito que Aguirre mantuvo durante toda su vida. Una vez que todo el elenco estuvo reunido y caracterizado con los trajes que marcarían a sus personajes, y con la clásica melodía de fondo, este es el programa número 1 de la televisión humorística. Fue imposible no sentir nostalgia al verlos juntos. Y más ahora, al verlos en alta definición. En sus inicios, los personajes aún no tenían su apariencia definitiva. Por ejemplo, en los primeros capítulos doña Florinda no usaba los clásicos tubos en el cabello. Incluso en el episodio piloto, que se encuentra perdido porque fue parte de la programación del show Chespirito, aún no los llevaba puestos. Cada personaje fue evolucionando gradualmente hasta convertirse en el ícono que todos reconocemos hoy. Tal como lo mencionamos antes, El Chavo surgió dentro del programa de Chespirito en 1971. Ya para 1972, el proyecto se convirtió en el más exitoso del Canal 8. Fue por esto que Emilio Azcárraga Milmo llamó a Roberto a su oficina y le hizo una oferta que ya te conté en el video anterior. En 1973, El Chavo del Ocho se convirtió en una serie independiente, con emisión semanal en horario estelar. Ese mismo año, comenzó a transmitirse en varios países de América Latina, logrando un éxito internacional impresionante. Fue doblado a más de 50 idiomas. Tras la fusión de televisoras en 1973, el título cambió y se eliminó el número 8, quedando simplemente como El Chavo. En la serie se explicó que el nombre original se debía al número del departamento en el que vivía, y no al famoso barril como muchos pensaban. Como programa independiente duró unos 7 años, con casi 300 episodios. La última emisión fue en 1980, aunque siguió apareciendo en Chespirito hasta 1992. La famosa canción del intro se llama The Elephant Never Forgets, compuesta por John Jacques Berry, quien hizo una adaptación de Las Ruinas de Atenas de Beethoven, escrita en 1811. Por eso, esta melodía no fue creada exclusivamente para El Chavo, aunque con el tiempo se convirtió en parte esencial del ADN cultural latinoamericano. Años después, esta elección musical provocó una gran polémica, pues ni Chespirito ni Televisa habían pagado los derechos por esta ni por otras dos canciones de Perry, lo que desató un escándalo sobre cómo se manejaban los derechos musicales en la televisión de aquella época. Finalmente, todo se resolvió con un acuerdo económico millonario, aunque la cifra jamás fue revelada. El fenómeno de El Chavo del Ocho fue tan grande que, según el periódico Excelsior, en 1975 ya contaba con más de 350 millones de televidentes en todo el continente. Gracias a su inmenso éxito, el elenco comenzó a hacer giras internacionales en las que no solo actuaban, sino que también cantaban y bailaban. Visitaron países como Venezuela, Argentina, Panamá, Perú, Estados Unidos, Colombia y Chile, donde llegaron a llenar 2 veces el Estadio Nacional en un solo día, algo realmente impactante. Aunque el programa concluyó en 1992, se retransmitió casi sin interrupciones durante más de 45 años, hasta que en 2020 fue retirado por desacuerdos entre Televisa y Grupo Chespirito. Hoy en día,
Este conflicto ya está solucionado y tanto el Chavo del Ocho como el Chapulín Colorado volvieron a las pantallas. El legado de El Chavo ha sido tan inmenso que ha sido llamado el Mickey Mouse de Televisa, una de sus franquicias más poderosas y rentables. Su impacto ha trascendido generaciones, fronteras y décadas. Actualmente, sigue presente en fiestas infantiles, disfraces, memes y redes sociales. Este clásico de la televisión hispana se convirtió en uno de los programas más queridos y exitosos de todos los tiempos. Su influencia se nota en cómo muchas de sus frases se integraron al lenguaje cotidiano. Además, existen juguetes, juegos de mesa, funcos, disfraces y hasta figuras en los cereales. McDonald's incluso lo incluyó en su cajita feliz. También tuvo álbumes musicales oficiales, con temas como Qué bonita vecindad o Joven aún, la mayoría compuestos por el propio Roberto Gómez Bolaños. También en 1995, Chespirito presentó el libro El diario del Chavo del Ocho, donde reveló los orígenes del personaje, además de detalles inéditos que jamás aparecieron en la serie. Su inmensa fama permitió que varios actores del elenco, como Kiko, La Chilindrina, el profesor Girafales y el señor Barriga, llevaran sus propios espectáculos circenses tanto dentro como fuera de México. En 2006 se estrenó El Chavo Animado, una adaptación en caricatura que mantuvo la esencia de la vecindad, aunque sin incluir a La Chilindrina, debido a disputas legales por los derechos del personaje entre Bolaños y María Antonieta de las Nieves. Incluso se llegó a montar un musical basado en la versión animada, presentado en vivo en el Teatro Metropolitan. En 2012, El Chavo llegó a la consola Wii y a dispositivos móviles, y en 2014 debutó el videojuego El Chavo Kart para Nintendo. Según Forbes, el universo de El Chavo del Ocho habría generado $1.700 millones, aunque su hijo, Roberto Gómez Fernández, desmintió la cifra, asegurando que era totalmente exagerada. Aún sin datos concretos, es evidente que Chespirito conquistó a toda Latinoamérica con su humor blanco y personajes entrañables. Durante las escenas ambientadas en Acapulco, se muestra un momento incómodo cuando Margarita lanza un comentario inapropiado hacia Edgar Vivar mientras el elenco comía en un restaurante. Aunque el actor nunca ha hablado abiertamente sobre este episodio, no resulta difícil creer que ocurrió, considerando su cercanía con la producción, donde incluso participó como consultor. Muchos aplaudieron la forma en que Graciela puso en su lugar a Margarita con toda elegancia. Más adelante, cuando ella intenta opinar ahora sobre Ramón, él decide retirarse de la mesa. Una reacción que también tiene el respaldo de Marcos, quien antes de irse le dice a Mariano, con tono sarcástico, que se sacó la lotería con ella, rematando con un "yo ya pasé por ahí", en clara referencia al pasado sentimental entre Carlos y Florinda, relación que, como se sabe, no terminó nada bien. Carlos Villagrán siempre ha sido muy directo al hablar del tema. En el programa La Divina Noche de Dante, el actor declaró que no fue él quien anduvo con doña Florinda, sino que fue ella quien lo buscó a él. Incluso contó que para terminar la relación, tuvo que pedirle ayuda a Chespirito porque no podía quitársela de encima, y cuando al fin logró alejarse, Florinda reaccionó tan mal que casi le da el patatús. Por su parte, Florinda Mesa ha negado categóricamente esta historia. En una entrevista con Adela Micha, cuando se le preguntó al respecto, dijo que prefería no hablar de eso, y respondió con un tajante: ¿te imaginas a mí con un pelmazo? Roberto era un hombre muy inteligente. Pero más allá de este romance fallido, su mala relación con varios miembros del elenco ha sido un secreto a voces durante años. En una charla con Jordi Rosado, María Antonieta de las Nieves confesó que en un inicio eran amigas y hasta salían de compras juntas. Sin embargo, su relación se rompió tras un incidente durante un viaje. Ambas compraron abrigos de piel, y mientras María Antonieta logró ocultar uno en su maleta y pasarlo sin problemas por aduana, Florinda prefirió no esconder el suyo, a pesar de las advertencias. Al ser retenida, preguntó por qué a su compañera si la dejaron pasar, lo que provocó que los agentes confiscaran también el abrigo escondido y el que ella llevaba puesto. Desde entonces, su amistad se rompió para siempre. También se especula que Florinda Mesa tuvo influencia directa en la salida de Ramón Valdés de la serie. Se dice que, una vez iniciada su relación con Chespirito, ella comenzó a asumir demasiadas decisiones creativas en el set, llegando a mostrarse autoritaria. Esta versión incluso fue respaldada por Esteban Valdés, hijo de Ramón, quien ha contado esa historia públicamente. Su comportamiento ha sido tan polémico que muchos la comparan con Yoko Ono, por haber sido una figura clave en la disolución de un equipo que había funcionado como familia. Como mencionamos, Florinda ha sido objeto de fuertes críticas en redes sociales.
Últimamente han resurgido entrevistas del pasado que la muestran bajo una luz poco favorable, como aquella donde se refirió a los hijos de Roberto como defectos, lo cual generó enorme indignación. Ante tanta controversia, recientemente anunció que, una vez concluida la serie, lanzará un documental titulado Atrévete a vivir, en el que contará su versión de los hechos, al estilo de Niurka Marcos. Más allá de las peleas, los secretos y las traiciones, lo que el Chavo del Ocho nos dejó fue un legado de risa, nostalgia y un rincón de nuestra infancia que aún vive en nuestros corazones. Si esta historia te tocó, te sorprendió o te hizo recordar, suscríbete, dale like y comparte este video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿quién fue tu personaje favorito y por qué crees que todo se desmoronó? Tu opinión también es parte de esta historia. Nos vemos muy pronto con la siguiente parte. No te la pierdas.